¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a un vídeo aquí en el canal de YouTube. Y hoy vamos a hablar sobre cómo reducir la sensación de prisa en nuestro día a día. Es algo que a mí personalmente me ha tocado bastante en estos últimos meses, el vivir con esta sensación de prisa, de querer hacer más, de querer llegar a todo. Y al final, pues como todos los momentos complicados de la vida, es cuando sacamos los mayores aprendizajes, es cuando nos curtimos, cuando estamos entrando en esas zonas oscuras de nuestra persona, que a la vez tienen la llave, tienen la solución para tener más recursos, para convertirnos en personas más completas, más capaces de superar adversidades, de gestionar mejor su vida y al final, pues eso, convertirnos en personas emocionalmente más fuertes. Y eso es un poco lo que me ha tocado vivir estos últimos meses, es el afrontar esa sensación de prisa. Y vengo con 4 o 5 puntos que hace tiempo que no venía como con un guión, siempre suelo venir con una idea en la cabeza que quiero transmitir, pero casi nunca apunto nada, es un poco me dejo fluir enfrente de la cámara. Pero hoy sí que quería compartir 4 o 5 puntos clave que no quiero que se me escapen sobre este tema. Y el primero y más importante, creo que es entender un poco el bucle en el que entramos cuando vivimos en prisa. Cuando vivimos desde la prisa, desde el querer llegar a todo, entramos en un bucle en el que la prisa nos lleva a vivir con más estrés. Y el vivir con más estrés nos lleva otra vez a más prisa. Por eso es importante, para un poco como barrera protectora para que no nos pase esto, es darnos momentos de calma, provocar momentos de calma. Y desde lo más simple como pueda ser hacer 10 respiraciones en cualquier lugar, porque hacer 10 respiraciones tranquilas y conscientes las puedes hacer en cualquier sitio del mundo, ¿vale? Estés en tu trabajo, en el coche, en casa, donde sea. Pero ese es un primer punto. Y creo que es necesario provocar momentos de calma para darnos cuenta de cómo estamos, para rebajar un poco nuestro sistema nervioso y darnos la posibilidad de afrontar lo que queda de día de otra forma. Porque el tema es que cuando vamos en piloto automático, cuando ya hemos entrado en el bucle de la prisa y el estrés, el problema es que el cuerpo se acostumbra, y digo el problema entre comillas, porque al final es un método de supervivencia. El cuerpo, por instinto de supervivencia, se adapta a la situación que le pones. Si le pones estrés, el cuerpo dice, vamos con todo, aguantamos el estrés como sea. Pero el problema es que luego, cuando has acumulado demasiado estrés, te pasa factura. Te sientes cansado, agotado, irritado, con baja energía. Y eso es la consecuencia del estrés que has acumulado anteriormente. Por eso, si nos podemos dar un momento de pausa y decir, vale, ¿cómo estoy afrontando el día? ¿Cuál es mi nivel de estrés? ¿Cuál es mi nivel de prisa ahora mismo? Si puedo rebajarlo un poco, ya estoy permitiendo que la curva de estrés no sea tan hacia arriba. Es decir, me estoy dando la posibilidad de, vale, reducir un poco el estrés, ser consciente de cómo estoy y poder afrontar el resto del día de una forma un poco más calmada. El siguiente punto es entender que la prisa es igual a miedo. O sea, al final, ¿por qué tenemos prisa? Si paras a pensarlo, ¿en qué momentos del día te entra la prisa? Pues tengo que ir a trabajar, no quiero llegar tarde. Quiero hacer estas 5 tareas en las 2 horas que me quedan. ¿Y por qué? La pregunta es ¿por qué? Y en el fondo, cuando indagamos en esa prisa, nos damos cuenta que en el fondo siempre hay miedo. Miedo a qué dirán los demás, miedo a no ser suficiente, miedo a que se enfaden conmigo, miedo a llegar tarde a un sitio porque se enfadarán o porque habrá ciertas consecuencias. Al final, en el fondo de la prisa, siempre hay un miedo, siempre hay un miedo. Por lo tanto, cuando la invitación que te hago, y es lo que he practicado yo estos últimos meses, es cuando tengas esta sensación de prisa dentro de ti, de que te entra como esa angustia
esa necesidad de ir rápido que no sabes por qué, pero como esa prisa, esas ganas de ir rápido y te desconectas del cuerpo, vale, vuelve a tu cuerpo. La invitación es vuelve a tu cuerpo. Cuando vuelvas al cuerpo, identifica qué está pasando ahí, qué sensaciones tienes y indaga un poco en vale, ¿a qué tengo miedo? Porque detrás de la prisa siempre hay un miedo. Como mínimo hazte esa pregunta y solo con que identifiques que tienes miedo o que cada vez seas más consciente de que cuando tienes prisa en realidad lo que tienes es miedo, solo con que identifiques eso y seas un poco más consciente ya estás dando un salto brutal y te estás abriendo a la posibilidad de entrar en ese miedo y soltarlo y por ende vivir con mucha más paz y tranquilidad en el futuro. Al final, los miedos son como capas de una cebolla. Es muy difícil ir al centro de la cebolla de golpe, ir al centro del miedo de golpe, porque también sería como un poco un shock, ¿no? Vale, si tengo un miedo, no sé si es lo mejor afrontarlo de golpe, pero sí que podemos ir quitando capas. ¿Cómo se hace eso? Pues como con lo que acabo de decir, dándote cuenta es decir, siendo consciente cuando aparece el miedo y dándote cuenta de qué sensaciones corporales se despiertan en ti cuando aparece ese miedo. Y es como un ejercicio de gimnasio, que no ves los resultados al momento, pero hay que ser constante. Hay que ser constante. Los resultados aparecen a la larga. Hay que ser constante, identificando miedo. Y solo con el simple hecho de identificarlo tampoco tienes que hacer mucho más. Es más bien un tema de identificarlo y saber cuál es tu demonio, digamos, que no tener que matar al demonio, porque el miedo siempre va a estar allí. El miedo aparece constantemente en nuestro día a día y no es tanto un tema de erradicarlo, suprimirlo, sino más bien un tema de saber identificarlo, saber vivir con él y que no nos domine, porque el problema es ese, que cuando no lo identificamos, el miedo sigue estando ahí, sigue operando ahí de manera inconsciente. Y al no identificarlo, domina nuestras decisiones. No es lo mismo tomar una decisión siendo consciente que tienes miedo, pero tomas la decisión mejor para ti, que tener miedo de manera inconsciente, amagarlo, esconderlo y tomar una decisión impulsiva desde ese miedo, porque la decisión no va a ser la misma. Te vas a frenar mucho más cuando el miedo te domina, cuando el miedo inconsciente te domina, que cuando, vale, soy consciente de ese miedo, pero mi decisión es esta, voy a ir por allí. Entonces, por eso es importante ir identificando los miedos y como digo, que es al final como una capa es como una cebolla y vas quitando capas. Y la intención tampoco es que se acaben las capas, porque la gente dice que el miedo nunca se quita, ¿no? Pero sí que cuando identificas eso, cuando sabes identificar los miedos y seguir actuando a pesar de ellos, es al final lo que marca la diferencia. Otro tema muy importante, otro punto muy importante para reducir la prisa en nuestro día a día es poner foco en lo importante. Es decir, identificar cuáles son esas tareas de tu día a día, esos puntos en tu día que no pueden faltar y poner prioridad en eso. O sea, el otro día escuchaba una frase de, ¿cómo era eso? Que decían, en nuestro día a día creemos que tenemos muchos problemas, pero cuando tienes un problema de salud, solo tienes un problema. Y de alguna forma viene a relatar lo que quiero explicar. Y es que al final llenamos nuestro día de muchísimas tareas, de muchísimas obligaciones y el tema es vamos a hacerlo lo más simple posible. Por lo tanto, para mí es muy importante y mi vida y sobre todo mi organización del día ha cambiado mucho desde que hago eso. Y es poner foco en lo importante. ¿Qué es importante para ti? Pues oye, ir al gimnasio, cuidar mi alimentación, tener momentos de tranquilidad, de tomar el sol, de salir a caminar descalzo por el césped, tener momentos de disfrute y ya. Y tener momentos con la familia y con las personas cercanas. Y ya está, o sea,
y estas son las mías, pero escribe tú tus prioridades, pregúntatelo, ¿cuáles son tus prioridades? Porque, ¿qué pasa? Si no tenemos claras las prioridades, lo más fácil es que se nos llene nuestra agenda de tareas por hacer, de obligaciones que no queremos cumplir, de cosas inútiles que no nos sirven, que no nos son útiles, prácticas que no queremos. Pero claro, si no sabes hacia dónde vas, pues al final te dejas un poco llevar por el rumbo de otras personas y no sabes lo que quieres. Por eso es muy importante que tu día a día refleje cuáles son tus prioridades. O sea, si para ti es importante ir al gimnasio, comer bien, tomar el sol, disfrutar con tus personas cercanas, pues que tu día a día refleje eso, que cuando acabe el día digas, vale, pues sí, justamente de las 5 cosas más importantes he hecho 4. Porque el problema es cuando acaba el día y dices que de las cosas que son importantes para mí, ¿cuáles he cumplido o cuáles he hecho? Hostia, no he hecho el gimnasio, he comido rápido, no he hablado con mi familia. Vale, entonces, ¿qué has hecho ese día? No he, yo qué sé, compartido algo que quería compartir. Vale, entonces es como, ¿para qué? O sea, ¿de qué te sirve no haber hecho todo eso? ¿De qué te sirve no haberte cuidado? ¿De qué te sirve, no sé, haber ido con prisa a lo mejor y haberte olvidado de las cosas importantes? Por eso, lo que digo, para mí es súper importante poner foco en lo importante y que tu día refleje cuáles son tus prioridades. Dicho esto, paso al punto número 4 de los 5 que tengo escritos. Y es punto número 4. Para reducir esta sensación de prisa en nuestro día a día, la pregunta es, si entras al calendario de tu móvil, ¿cómo está el calendario de tu móvil? ¿Está petado de eventos, tareas por hacer y mil historias? ¿O es un calendario simple con 4 cosas básicas? 4 recordatorios de que tengo que ir aquí y allí, 4 cositas, 4 eventos y ya. Pues eso también dice mucho de cómo te estás organizando tu día y de cuáles son tus prioridades y tus focos. Yo hace años me encantaba tener la agenda llena de tareas, de eventos, de 10.000 cosas por hacer. Incluso además del calendario petado, tenía una lista, como en notas, las notas del móvil, tenía una lista de cosas que quería hacer. No sé, pues tocar la guitarra, hacer esto, hacer lo otro. Una tarea allí de... Es que además no eran ni 4 o 5, eran igual 15 o 20. Claro, al final, si tienes una lista de 15 o 20 cosas por hacer, o sea, es una manera de dispersar tu energía brutal y al final acabas no haciendo ninguna, o si haces alguna la haces mal. Porque estás haciendo una pero pensando en las 20 que te quedan. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Por eso, ligándolo con el punto de antes, es poner foco en lo importante. Identificar las 4 o 5 cosas importantes en tu vida y dedicarle tiempo diariamente a ellas. Y en cambio, mi calendario del móvil, mira, te lo enseñaría, pero justo estoy grabando con el móvil. Mi calendario del móvil es súper simple, o sea, es un calendario que está prácticamente vacío. Evidentemente hago muchas cosas que ya están incluidas en la rutina de mi día a día y no tengo que apuntarlas. Pero hazte lo simple, no quieras complicarte con estar en todo, con llegar a todo. Y esto me lleva al siguiente punto, al siguiente y último punto, al punto 5, que es aprender a decir que no. Es algo que nos cuesta bastante, es algo con el que tenemos un buen trabajito todos, creo, pero hay que aprender a decir que no. O sea, no podemos llegar a todo, el día tiene las horas limitadas, aunque si las aprovechas bien, pues, un día puede ser una eternidad, pero también aprender a decir que no va ligado con el punto 3, otra vez, el poner foco en lo importante. Porque si pongo foco en lo importante y sé qué es lo importante para mí, cuáles son los básicos, como decía antes, oye, para mí el gimnasio, el comer bien, el tener momentos de estar en el sol, en la naturaleza, caminar descalzo, disfrutar con mi gente cercana, estar con la familia y pocas cosas más.
Entonces, si tengo identificadas las cosas importantes, me será más fácil decir que no o decir que sí a los planes y las situaciones que encajen con eso. Pero es eso, si identificas lo importante, te será más fácil decir que no cuando tengas que decir que no. Y hay que ser muy honesto consigo mismo primero y con los demás para aprender a decir que no. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil, es un buen trabajito el aprender a decir que no, pero también es necesario. Porque al final, si no sabemos decir que no, también estamos dispersando mucho nuestra energía y cuando queremos llegar a todo, al final no llegamos a nada. Así que bueno, pues serían estos puntos que quería compartirte sobre cómo reducir el vivir con prisa, cómo reducir la prisa en tu día a día. Y por ende, pues, si reducimos la prisa, pues aparecen momentos de mucha más tranquilidad, de mucha más calma, momentos de disfrute, momentos en que nuestro sistema nervioso se relaja y también momentos en los que pues, ese niño que llevamos dentro, niño o niña que llevamos dentro, pues se puede expresar, puede salir, puede disfrutar. Porque en un nivel de estrés elevado estás en modo alerta, en modo pánico, y desde ahí es muy difícil disfrutar, es muy difícil que el niño interior salga a jugar, salga a disfrutar. Así que nada más, espero que te haya servido alguno de estos tips que te he compartido. Me puedes seguir en el canal de YouTube, me puedes seguir en Instagram en @pau.subirats, y si tienes algún comentario al respecto de este vídeo, qué haces tú para gestionar mejor tu tiempo, cómo lo haces tú, pues me puedes dejar un comentario aquí en el vídeo o escribirme por privado a mi Instagram, estaré encantado de leerte. Así que si te ha gustado, dale aquí un like, un comentario y una suscripción y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.